Bienvenidos de nuevo y hoy nos corresponde la enseñanza C8, que es la ira. Y esto es una de las conductas que nos golpea a todos. Creo que casi todos estamos involucrados de una o de otra manera en episodios de ira, así que aquí todos vamos a salir bendecidos de esta clase, de esta enseñanza que Dios nos quiere traer, y vamos a asumirla como un regalo de Dios para nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que nos enseñes y que tu Espíritu Santo nos muestres dónde y cómo afecta la ira nuestras vidas, porque queremos ser ese proyecto tuyo que hace parte de restaurar las familias. Gracias, Señor, por CRC, que es el proyecto de Dios para restaurar familias. Gracias por esta enseñanza que nos traes sobre la ira, y queremos empezar y asumirla con toda la alegría, con todo el gozo. Mira que si este hombre se viera al espejo, diría, es horrible cuando pierdo el control y cuando la ira me inunda. Y seguramente así nos vemos todos nosotros cuando perdemos el control de la situación y la ira toma control de nuestras vidas. Pero eso no debe pasar, por eso vamos a pedirle al Señor que nos enseñe cuál es el remedio para que nosotros no estemos impregnados de la ira. Bueno, entonces vamos a empezar de una vez. Digamos que en esencia, la ira controlada no es pecado. Es un sentimiento, como lo dice aquí, es un sentimiento. El peligro es que va creciendo y hay una línea delgadita, la cual no debemos permitir que pasemos. Cuando tenemos enojo, cuando tenemos ira, hay un peligro de que al cruzar esa línea perdamos el control. Entonces, la ira puede ser, digamos, a manera de ejemplo, como un fósforo. Un fósforo, tú lo prendes, el fósforo puede quemar, el fósforo puede alcanzar a lastimar, pero tú soplas y ya, el fósforo se apaga. Cuando se pierde el control y este sentimiento, como está aquí, las letras va creciendo y se desborda y pasa esta línea delgada, entonces esto se puede convertir en llamas. Y cuando ya empiezan las llamas, allí es donde se ha perdido el control, y cuando se ha perdido el control, cualquier cosa puede pasar. Y eso es lo que nosotros como cristianos no podemos permitir. No podemos permitir que cualquier cosa puede pasar. Porque mira, cuando un hombre está así como en este punto, es como si su mente, su cerebro se obstruyera y dice y hace cosas de las cuales seguramente después se va a arrepentir y va a tener mucho dolor por eso, pero ya es tarde. Por eso vamos a aprender hoy a manejar la ira, Empecemos por definirla. La ira, según el Nuevo Diccionario de la Biblia, dice que el hombre es hecho a la imagen de Dios. El hombre es hecho a la imagen de Dios. Esto ya lo habíamos visto en enseñanzas pasadas. Por lo tanto, la capacidad de reaccionar con indignación, él tiene la capacidad para reaccionar con indignación frente a la maldad y a la injusticia. Es decir, que en un sentido la ira es válida cuando una persona ve que está sucediendo algo malo o injusto, y eso hace que produzca un cortocircuito en nuestras vidas y uno reaccione con enojo o con ira. Suponte tú que están golpeando a una persona anciana, están maltratando a una persona anciana, es por poner un ejemplo nada más. Y entonces tú lo estás viendo desde afuera y ves que esa es una situación de maldad y de injusticia. Entonces, como ser humano, tú reaccionas con indignación frente a ese hecho. No es simplemente que a ti te afectaron y que no se cumplieron tus deseos y entonces pierdes el control y tienes ira. Estoy hablando de una ira que está bíblicamente aceptada. Entonces,
De todas maneras, a pesar de que la persona tenga ira, dice, esa capacidad, sin embargo, ha de ser ejercida siempre sujeta a la virtud del dominio propio. Entonces, este es el regalo que Dios nos dio, que se llama el dominio propio. Es un regalo, ya lo vamos a ver en profundidad. Viene con nosotros a partir de que somos hechos cristianos, pero este es el regalo que gobierna a la ira. Este es el regalo que permite que la ira no se pase esa línea delgadita que vimos en la imagen anterior. De manera que la ira no es necesariamente pecaminosa. Es decir, la ira en esencia tampoco puede decir uno es pecado. Por eso la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Las Escrituras enseñan, sin embargo, que así como Dios es paciente, sus hijos deben serlo también, imitando su longanimidad. Por lo tanto, no es bueno airarse con rapidez. Ahora, ¿qué es la palabra longanimidad? La palabra longanimidad es un atributo de Dios, o sea, es una característica de Dios y expresa su bondad y, perdón, voy a quitar esto de aquí para que pueda verlo con más facilidad. Expresa su bondad y clemencia al aguantar la maldad y persistente obstinación del pecador, llamándolo incansablemente al arrepentimiento en lugar de visitarlo de inmediato con juicio. Es decir, la longanimidad de Dios explica que Dios debería automáticamente a nosotros por cualquier pecado castigarnos de manera violenta, con ira, y la ira santa, la ira de Dios. Pero Dios tiene longanimidad. Entonces, esa es la misericordia grande de Dios que Él siempre está esperando y dándonos un tiempo para el arrepentimiento, es paciente con nosotros. Entonces, como ese es un atributo comunicable, es decir, le pertenece a Dios, pero nos lo comunicó a nosotros, por consiguiente, nosotros también podemos ser pacientes cuando la ira nos visita. ¿Ok? Vamos a continuar. Mira, gracias a Dios por la poderosa arma que nos dio para combatir la ira. El arma poderosa que Dios nos regaló es como esta espada que está aquí. Y esta espada la llamamos la espada del dominio propio. Esta es la gran defensa para nosotros. Como te digo, este es un regalo que Dios nos dio. Con esa espada nosotros podemos combatir la ira. Y entonces tendremos control sobre ella. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio, la temperancia, o sea, cuando una persona es intemperante, quiere decir que por cualquier cosa explota. Lo contrario, la temperancia indica que indica el dominio de los deseos en favor de intereses y fines más elevados. El término enkratia, que es una palabra griega, que finalmente lo que quiere decir es sujetarse a sí mismo, tener un poder interno. Entonces, por eso podemos hablar de autocontrol. Ahora, no te estoy hablando de un autocontrol como el que te enseña normalmente la gente, cuenta hasta 10, respira profundo, eso sería autocontrol. Pero el dominio propio, cuando viene como regalo de Dios, como lo vimos anteriormente, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, el que nos permite tener ese poder sobrenatural para sujetarnos a nosotros mismos. Cuando tú miras Gálatas 5:23, vamos a pasar un segundo aquí en la Biblia y vamos a buscar Gálatas 5:23. Ok, vamos a buscarlo aquí. Gálatas 5:23. Entonces, tú vas a encontrar aquí una lista que se llama el fruto del Espíritu Santo. Es decir, que todo cristiano, cuando empieza su vida cristiana, cuando nace de nuevo para Dios, a él, a cada uno de nosotros, nos es regalado todo este fruto. No es un fruto, no son unos fruticos, sino es un fruto completo que incluye amor, que incluye gozo, que incluye paz, que incluye paciencia, que incluye benignidad, que incluye bondad, que incluye fe, que incluye mansedumbre y que incluye templanza.
Entonces yo hoy ya tengo dentro de mí todos estos frutos que están aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 frutos son los que yo tengo dentro de mí y yo los puedo ejercitar. Entonces el Espíritu Santo me dice, yo he puesto dentro de ti la templanza. Entonces la templanza, dice aquí, es ese espíritu de autodisciplina, de autocontrol en toda situación. Entonces, eso te sirve para todo. Cuando tú tienes templanza, tú puedes decir, no voy a comer más, no voy a ver más televisión, no voy a tener más tiempo con el celular. O sea, es la capacidad de tú autogobernarte, de tú disciplinarte, guiado por el Espíritu Santo. O sea, Él es el que nos da esa fuerza sobrenatural. Uno toma la decisión y Él nos da la fuerza. Entonces, en un sentido, todos estamos obligados a, apenas aparece la ira, a apagarla, a soplarla con el soplo del Espíritu Santo que se llama la templanza. Y en ese momento nosotros podemos ser libres. Vamos a regresar aquí. Podemos ser libres de ir a perder el control. Eso es lo que nos enseñó aquí en Gálatas 5:23. Es la tercera virtud que se agrega a la fe en la lista de segunda de Pedro 1:5-7. Te pido que lo busques en tu Biblia y lo busques y contribuye al fruto, visión, firmeza y abundante entrada al reino eterno de Cristo. Entonces, revisa estos pasajes y te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo nos ha regalado, como parte del hecho de ser cristianos, la posibilidad de tener dominio propio y controlarnos. O sea, no es correcto que uno diga, es que ya me salí y perdí el control y no supe lo que hacía. No, eso ya es la parte del pecado. Pero para ese pecado, el Señor nos dio el remedio, y el remedio se llama el dominio propio. La enkratia, como dice allí en griego. Aquí dice, vuelvo y lo repito, paz, el fruto del Espíritu Santo, del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El versículo de primera de Timoteo 1:7, que no lo hemos leído, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, mira que este es el regalo. Esto es lo que Dios dice aquí. No nos ha dado espíritu de cobardía, sino, o sea, al contrario, sí nos ha dado espíritu de amor y de dominio propio. Entonces, yo tengo aquí con el dominio propio la capacidad de parar en cualquier momento la ira y no perder el control. ¿Ok? Y en la de Pedro que estábamos viendo, de todas maneras te invito a que lo veas en tu casa, que tomes tu Biblia, lo leas despacito, lo leas una y otra vez hasta que te los aprendas. Segunda de Pedro 1, del 5-8 dice, vosotros también poniendo toda diligencia en esto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que es una parte que me corresponde a mí. Yo aprendo a añadir a mi fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento le voy sumando dominio propio. O sea, todo esto me fue regalado de tal manera que tengo que usarlo, no tengo excusa para perder el control. Mira, un día la Biblia cuenta aquí que el Señor, aquí vamos a leer este pasaje que está en Juan 2, del 13 al 17, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Está hablando de Jesús. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y en las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Es decir, que en este momento podríamos decir que el Señor tenía ira, pero una ira santa. ¿Qué fue lo que le enfadó al Señor? ¿Qué fue lo que le molestó? A él le molestó que la casa de su padre, la casa de oración, la casa donde deberían reunirse
a adorar a Dios, a buscar al Señor, a levantar las manos, a tener tiempos de intimidad con Dios, simplemente estaban asistiendo a hacer negocios, a montar un espacio donde cada uno buscaba cómo ganar dinero. Y eso fue lo que le enfadó al Señor. O sea, él tuvo en ese momento una ira santa y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces ellos se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora, si yo lo trasladara al Nuevo Testamento, a los tiempos de hoy, en un sentido, el templo, la casa del Padre hoy, el templo donde está la presencia de Dios, soy yo mismo. Entonces, en un sentido, hoy yo tengo el privilegio de tener, voy a regresar aquí, de tener dentro de mi corazón aquí la presencia del Señor. Entonces, si yo debiera ejercer ira, la ira debería ser contra mis propios pecados. O sea, yo debería ser muy implacable y muy bravo contra mí mismo cuando yo cometo un pecado. Porque eso fue lo que el Señor nos enseñó. Él se mortificó y a él le dolió que la casa del Padre, la casa donde estaba la presencia de Dios, fuera usada para fines ilícitos. Cuando tu cuerpo es usado, cuando tu vida es usada para situaciones que son contrarias a la palabra de Dios, cuando tú llevas la presencia de Dios a lugares o a sitios o ves cosas o participas o tu mente está metida en donde no debería estar, en un sentido, digamos, eso es lo que debería producir en nosotros mismos una ira santa contra nuestros pecados. Eso sería ideal para nuestras vidas. En Efesios 4:26, la Biblia nos enseña: airaos, pero no pequéis. Es decir que, mira, aquí da la apertura, digamos, a que tampoco es un pecado tener ira. Hay cosas que a nosotros realmente nos ponen en cortocircuito, nos incomodan y nos descuadran. Y el Señor lo entiende así porque Él mismo nos diseñó con ese sistema, digamos, de prevención. Lo que no permite, digamos, lo que la palabra nos enseña y lo que la palabra nos anima es a que no vamos a cruzar esa línea delgada. Dice: pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vamos a leer este comentario de Hendrickson que dice: habiendo hablado sobre la ira, el apóstol apunta ahora a aquello en que fácilmente puede generar la ira, vale decir, el espíritu de resentimiento. Es decir, si tú dejas que la ira vaya creciendo, si empiezas a pasar esa línea delgada, entonces puede entrar en ti un espíritu de resentimiento, puedes estar airado y de estado de ánimo, o el semblante huraño, que es señal de odio, y una actitud que no perdona. Entonces, eso es lo que Dios no quiere que nosotros vivamos como cristianos. Dice: el día no debe terminar así. Por eso aquí dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, es un poco como que antes de que el sol se ponga, antes de que el sol se vaya a meter, yo tengo que decir, uno cuando era pequeño veía esos cuentos que si salía el sol y la princesa tal cosa, entonces no se convertía. Pero para nosotros como cristianos, más bien este es un mensaje bonito porque nos está diciendo: antes de que el sol se ponga, cuídate que en tu corazón no haya quedado ira. Y más bien entre en un proceso de perdón y para que esto no haya pecado, para que no vayamos a entrar en una situación más complicada. Dice: el día no debe terminar así. Antes que el sol se ponga, lo que para el judío significaba el final de un día y el comienzo del próximo. O sea, para el judío el día terminaba allí en el atardecer y empezaba un nuevo día a partir de ese atardecer. El perdón genuino no solo debe haber llenado el corazón, sino que debe en todo lo posible haberse manifestado abiertamente, de modo que el prójimo haya sido beneficiado mediante esta bendición. Phillips, aunque no está realmente traduciendo, da el verdadero sentido del pasaje al parafrasear como sigue: nunca te acuestes enojado.
Esta debería ser una frase que deberíamos guardarla nosotros aquí en nuestro corazón. Nunca te acuestes enojado. Prosigue. Y no deis al diablo punto de apoyo. Entonces quiere decir que si yo me acuesto enojado, le estoy ofreciendo al diablo un punto de apoyo. Entonces estoy abriendo allí una puerta para que él tenga como un derecho y para que yo no pueda vivir una vida cristiana en plenitud. Literalmente dice, y no deis lugar al diablo. El diablo rápidamente aprovechará la oportunidad para cambiar nuestra indignación, sea justa o injusta, en agravio, rencor, fuente de ira o resistencia al perdón. Entonces, si tú lo paras aquí, justo antes de que el sol se ponga, entonces tú dices, antes de que el sol se ponga, allí es mi momento que el Señor me dice, ok, este es el momento oportuno para que puedas reconciliarte y no permitas que el sol se vaya a tapar completamente y que quedes con ira, porque entonces le puedes dar un punto de apoyo al diablo y eso se puede convertir en indignación, se puede convertir en agravio, se puede convertir en rencor, en fuente de ira y en resistencia al perdón. Después es más difícil perdonar. Cuando tú no perdonas ese día y sigues alimentando eso y sigues alimentando eso, entonces cada vez es mucho, mucho más difícil. Mira que la talla que nos pone el Señor aquí es complicada porque dice en Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí tengo otra versión que me puede servir para entenderlo un poco mejor. En la Nueva Traducción Viviente dice, pero yo digo, aún si te enojas con alguien, estoy hablando del mismo Mateo 5:22, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres el peligro de que te lleven al tribunal. Y aquí viene la parte espiritual. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Esto es lo que presentó el Señor. Ahora, no te estoy diciendo que un cristiano, si no perdona a una persona, se va a ir al infierno. No, pero lo que sí te está diciendo el Señor, de acuerdo al versículo anterior, es que sí le da a uno un pie, le da un lugar al diablo. Y consecuentemente, digamos, un cristiano no va a ir al infierno porque un cristiano sí tiene la capacidad de perdonar. Es decir, si uno genuina y verdaderamente es cristiano, ha entregado su corazón a Cristo, entonces realmente uno siempre tiene esa capacidad y lo va a hacer de perdonar. Así que hoy te animo para que trabajemos. Hoy no está hablando específicamente del perdón, aunque tiene que ver con el perdón, pero hoy te animo para que entendamos que la ira es un enemigo que es fácilmente derrotable si yo dejo que el dominio propio, o sea, ese regalo del Espíritu Santo en mí, sea el que gobierne mi vida y me permita saber reaccionar. Dominio propio, en pocas palabras, sería algo así como pensar antes de actuar. Pensar antes de actuar. Cuando yo pienso y calculo el resultado de mi actuación y yo digo, si yo grito, si yo empiezo esto, entonces ese es dominio propio. Yo digo, ok, voy a protestar, pero voy a protestar de una manera coherente. Voy a hacer saberle a la otra persona que no estoy de acuerdo, que eso me molesta, que eso me mortifica y le voy a presentar mis razones. Pero tengo la capacidad dada por Dios, que se llama dominio propio, para controlarme y para que no permita que una discusión termine en una cosa explosiva, donde yo no sé qué es lo que se va a decir, qué va a suceder. Mira que en medio de discusiones han ocurrido cosas terribles. Esposos golpean a sus esposas y después se arrepienten. Gente ha asesinado gente, perdón.
en medio de un momento de acaloramiento, en una discusión, inclusive cosas bobas, por ejemplo, en el diario manejar el automóvil, cuando uno está en una calle y una persona en medio de un trancón se le atraviesa y por una atravesada se pueden bajar y una persona le dispara a otra y puede asesinar a una persona porque en un momento de trancón, después empieza a reflexionar la persona y dice, pero realmente no pasó nada, simplemente me atravesó el carro y eso no era el motivo tan grave como para que yo le hubiera insultado y esta persona hubiera tomado una decisión tan drástica de sacar un arma y terminar en un asesinato. Por eso esa línea delgada que vimos al principio es la que debemos tener como un punto de referencia. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tardo para airarse. Listo, vamos terminando. Dice, si la palabra nos lo pide, entonces se puede. Ya vimos que sí se puede, pues lógicamente porque el Espíritu Santo es quien nos está respaldando. A partir de ahora, cada vez que te quieras airar, cada vez que empieces a perder el control, tú vas a decir, no, 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 yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí y el Espíritu Santo me va a ayudar a que yo llegue a un límite, a que yo pueda presentar mi queja, a que yo pueda presentar mi reclamo, porque está bien que uno pueda mortificarse por algo, que uno no esté de acuerdo con algo, y está bien que yo tenga ira controlada, que yo pueda decir, estoy molesto por esta situación, esto no me gustó, pero la controlo y permito que el Espíritu Santo maneje esa situación y no vaya a salir de control. Por eso Efesios 4:31 da una orden, dice, quítense. O sea, no está diciendo por favor, sino es una orden de parte de Dios. Dice, quítense de vosotros toda amargura, eso es otro tema, enojo e ira, que es prácticamente un sinónimo, gritería, pues que va generalmente asociada con la ira, y maledicencia y toda malicia, ¿ok? Pero estas son las que estamos trabajando hoy. Enojo, ira y gritería. En Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad, también es un imperativo, es una orden, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Y qué cosas está pidiendo aquí el Espíritu Santo que dejemos? Está pidiendo que dejemos la ira, el enojo. Bueno, la malicia, que es otro tema, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Pero entonces aquí lo que estábamos viendo es, la palabra de Dios te está diciendo, quita la ira, quita la gritería, deja la ira, deja el enojo, deja el enojo. Entonces, así, si el Señor lo pide, es porque Él nos da la capacidad para que lo podamos dejar. Ok, y terminamos con esto, diciéndote que la adoración es el sustituto de la ira. Al contrario, dice en Timoteo, primera de Timoteo 2:8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, cuando tengas ira, tú le dices, gracias Espíritu Santo, porque tú me das la capacidad para parar esto, para que pueda controlar mi vida, para que pueda controlar mis reacciones. Yo no soy un animal que pierdo el control y destruyo y ataco. No, yo tengo el Espíritu dentro de mí y el Espíritu Santo me ayuda a que yo pueda controlarme, que yo pueda tener esa encratia, como vimos en griego, y que eso sea lo que maneje, lo que domine mi vida. Gracias, Señor, porque hoy nos has dado una salida hermosa para la ira, nos has dado una fórmula bíblica para que podamos responder de manera diferente. Así que hoy recibimos esta enseñanza y ya la tenemos guardada en nuestro corazón y será parte de nuestra vida a partir de ahora. Gracias, Señor, por esta lección. Los bendigo a todos, les recomiendo que la revisemos, que volvamos a estudiar juntos este tema y el Señor nos va a seguir hablando. Bendiciones, nos vemos la próxima semana.